Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 17. Colosenses 3, 1 al 17. Ya hemos cubierto gran parte de esta sección y hoy quisiera concluir con los últimos versículos 15, 16 y 17. Pero vamos a leerlo todo para que captemos la idea general. Después, recordar que después del capítulo 2, Pablo está hablando de todos los beneficios que tenemos en Cristo. En el versículo 3 nos hablaba de que habíamos muerto con Cristo al recibir a Jesucristo como Salvador. Nos identificamos en aquella muerte, pero también eso significa que vivimos ahora con Cristo. Su vida, su resurrección, ahora también al tener a Cristo morando en nuestros corazones, se convierte en nuestra resurrección. Y luego somos resucitados con Cristo, estamos escondidos con Cristo, versículo 3, y somos glorificados en Cristo, versículo 4. Y al entrar en el versículo 5 al 9 utiliza una forma de hablar muy interesante. Quítate, es como si hablase de ropa vieja. Quitaos esta ropa. Y luego empieza a hablar en el versículo 9 en adelante de vestirse de nueva ropa. Vamos a captar la idea leyendo todo este pasaje. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja de uno contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed el algoritmo, ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a ver. Padre, podemos leer esta sección, 17 versículos, apenas en un par de minutos. Pero cuando nos ponemos a escarbar, encontramos conceptos, enseñanzas extraordinarias, verdades que podemos aplicar en nuestra vida ya. Promesas que tú nos haces, Señor, de un futuro en tu presencia en el cielo. Y podemos, Señor, regocijarnos en todo eso porque estamos en Cristo. Si hemos recibido a Cristo como Salvador, si estamos en Cristo,
Pues todas estas cosas, Señor, son un ya y ahora. Te quiero pedir, Señor, que nos ayudes ahora en esta segunda sección, versículos 9 en adelante, donde Pablo va a empezar a hablarnos de cosas que deben, de poco a poco deben de verse en nuestras vidas. Virtudes de Cristo que deben, Señor, de ser exhibidas ahora en nuestra vida cotidiana. Y te pido, Señor, que me ayudes a poder explicar cómo se puede hacer esto, cómo podemos vestirnos de esta manera. ¿Dónde vamos para poder encontrar estas virtudes, para que no las podamos poner? Queremos, Señor, esas virtudes, pero no están en nosotros, están en ti. Así que ayúdanos en esta mañana, esta tarde, poder descubrir la manera como podemos ir ahí una y otra vez y poder así experimentar esa santificación progresiva. Todo lo pido en Cristo Jesús. Amén. Desorientados con Cristo es el tema aquí. Y si recordáis, vimos dos mandamientos para aquellos que ya han experimentado esa resurrección en Cristo, que tienen esa nueva vida en Cristo. Nos dice en los versículos 1 y 2 que pongamos nuestro corazón en las cosas de arriba. Y aquí nos ayuda a apuntar a una dirección. Nuestra atención, nuestro enfoque tiene que tener ahora una nueva dirección. Y luego la segundo mandamiento, pon tu mente en las cosas de arriba. Y aquí nos habla también de un nuevo enfoque. Luego nos da 3 razones por las que debemos hacer estas cosas, versículos 3 al 4. Nos dice porque, y estas 3 cosas tienen que ver, uno, con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Si estas cosas realmente, que las voy a mencionar Pablo en los primeros versículos, son ciertas, entonces debemos tener una perspectiva correcta. En cuanto al pasado, dice, moristeis con Cristo, en el versículo 3, dice, habéis muerto con Cristo. Luego, en cuanto a nuestra perspectiva presente, Pablo nos dice que toda vida ahora es escondida con Cristo en Dios. Dice ahora, esta es nuestra nueva situación. Y en el versículo 4 nos dice que cuando Cristo aparezca, nosotros, los que hemos sido regenerados, apareceremos con Él en gloria. Y eso nos apunta hacia el futuro. Eso se va a manifestar un día. Esos son grandes alicientes, hermanos. Y ver estas cosas nos anima a poder decir, ok, pues ¿qué tengo que hacer ahora con mi vida? ¿Qué aspecto debe tener mi vida ahora? Y vimos la semana pasada a Pablo como entrando en una especie de descarte. Despojaos, quitaos esa vieja ropa maloliente, esa ropa, esas características, esos vicios que antes os identificaban, eliminarlos. Utiliza la palabra mortificar, dar muerte, hacer morir. Y aquí está dándonos la idea de que tenemos que estar constantemente apuntando hacia esas cosas que a veces surgen de nosotros para eliminarlas de nuestro diario vivir, matarlos, dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15, 31, Pablo lo dice de esta manera, dice que cada día muero. Cada día muero, esto es una tarea diaria. ¿Por qué? ¿Os acordáis de esa ilustración que puse la semana pasada? Que tenemos al viejo hombre ahí mortificado, pero luego asoma la cabeza al día siguiente. Pablo tenía ese problema también. Y que cada día que se presenta ese viejo hombre, lo llama ese cuerpo de muerte, dice, me siento como, ¿cuándo voy a poder conquistarlo? Porque vuelve a surgir. Así que Pablo dice, pues tengo que conquistarlo diariamente. No es una vez para siempre, sino es todos los días, utilizando los recursos que Dios nos da. ¿Cuáles son? La palabra de Dios. En el capítulo 3 al 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esta es una de las formas como Dios nos moldea, nos transforma, produce esa santificación progresiva. Y por supuesto también el Espíritu Santo, del cual tenemos que estar llenos. Entonces, mátalo, dice, y quítalo como si fuese ropa vieja, inmunda, que no sirve para nada. Y lo que vamos a hacer hoy, bueno, mencionan una serie de pecados
sexuales, inmoralidad sexual, impureza, lujuria, malos deseos, codicia, y esa codicia la compara con la idolatría. Y luego los pecados interpersonales, estos son como más aceptables, más respetables, como la ira, el enojo. No le damos tanta importancia a esas cosas. Si una persona comete adulterio, decimos, ¡oh, eso es grave! Pero cuando, hermanos, nos llenamos de ira y respondemos de una forma explosiva, como decimos, bueno, es una ira justiciera, ¿no? Le damos nombres. Tenemos la tendencia de santificar este tipo de pecados: ira, enojo, malicia, calumnia. Lo dejamos hablar de otras personas y hacemos asesinato de su reputación, de su carácter, con chismorreos, con palabras malignas que atacan el carácter de la persona. El lenguaje sucio, la mentira, termina con la mentira. Bueno, ya hemos visto estas dos negativas. Hemos visto la ira de Dios viene por causa de estas cosas, versículo 6, y luego estas cosas pertenecen a la antigua forma de vivir, versículo 7. Lo que quiero que hagamos hoy, ahora vamos a ver dos razones positivas por las que debemos adquirir ciertas virtudes. Dos razones positivas por las que debemos adquirir ciertas virtudes. Espero que prestes atención. Vamos a leerlo, vamos a ver los dos versículos donde vamos a poner toda nuestra atención esta mañana. Son los versículos 10 y versículo 11. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice, se va renovando. ¿Veis que es un proceso? ¿Sabes cómo se llama esto en teología? Santificación progresiva. Se va renovando. Ojalá pudiéramos entrar en esa habitación donde están estas vestimentas y pudiéramos quitarnos todo de golpe, pudiéramos lavarnos bien y ponernos todo esto de golpe. Sería genial. Pero eso no es posible de la noche, de un día para otro. Esto es un proceso de renovación. Se va renovando ¿hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Nota que es el conocimiento lo que nos va a llevar a esa renovación. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que tenemos que fortalecer lo cristiano. Si no lo sabes ya, en cada cristiano, en cada persona nacida de nuevo, hay dos fuerzas poderosas. El hecho de que hayas recibido a Cristo como Salvador, el hecho de que ahora Cristo more en tu corazón, de que ahora seas hijo de Dios, no significa que ya el viejo, en mi caso, el viejo Sammy no me vaya a dar problemas. El viejo Sammy sigue ahí, sigo estando delante de vosotros. ¿Sabe cuándo el viejo Sammy no me va a dar problemas? Cuando sea glorificado, cuando esté en el cielo. Pero ahora mismo me va a dar problemas todos los días. Me levanto todos los días con el enemigo público número uno en mi vida. ¿Sabéis quién es? El hermano Francisco. No, el enemigo principal con el que yo tengo que luchar soy yo. Ese viejo Adán en mí, el Adán caído, todos los días se levanta con el nuevo Adán. Y hay una lucha. Y depende de quién alimente más, ese será el que gane. Depende de a quién dé más espacio, será el que gane. He conocido a muchas personas a lo largo de mis años como cristiano que me decían, personas que decían que eran salvas. Y de pastor, es que yo soy muy débil. Es que yo no puedo luchar contra esos vicios. Es que soy muy débil, me decían. Y dije, ¿hace cuánto tiempo hace que no vas a la iglesia? Uy, pastor, es que tengo muchos problemas y que hay muchas cosas que tengo que hacer. Pues eso es un problema en sí. Y has quitado la herramienta que es reunirse cada semana para poder alimentarnos. Digo, ¿cuántas veces lees la palabra en tu vida durante la semana? Ay, pastor, es que no me entra mucha gana. Digo, ya lo sé, yo tengo el mismo problema, pero tengo que cambiar la gana.
Es que no me digo, si tú estuvieras una semana sin comer comida física, ¿en qué condiciones te encontrarías? Diría, uy, pues me encontraría muy débil, no me querría levantar de la cama. Digo, exacto. Digo, el problema no es que eres débil, el problema es que tienes los recursos disponibles, espirituales a tu disposición, pero no haces uso de ello. Y digo, con el Espíritu Santo, si es que realmente el Espíritu Santo mora dentro de ti, empieza a llamarte la atención para traerte a lo santo, ¿qué haces? Lo ignoras. Entonces, si tú me vienes después de una semana, yo trayéndote comida, trayéndote buen alimento, todos los días te lo pongo delante, y tú no te lo comes, al final de la semana me dices, aquí estoy muy débil, es porque eres un insensato y una persona irresponsable. Es porque sencillamente no has hecho uso de lo que ya tienes a tu disposición. Entonces no hay excusa para nosotros cuando decimos, ay pastor, es que soy muy débil. Es que no tengo fe suficiente. La fe viene por el oír con la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el recurso para alimentar nuestra fe? Espero que entendáis de que si no tenemos este aspecto de un cristiano victorioso, no es porque son mis circunstancias, no es porque no estamos usando eficazmente los medios que Cristo nos ha provisto. Y de esto trata esta sección. Pablo empieza diciendo que debemos de fortalecer la parte cristiana en nosotros, la parte que Cristo ahora quiere, digamos, alimentar. Entonces, debido a que estamos vivos en Cristo, debemos buscar, dice, las cosas que son de arriba. La palabra buscar, ahí en el versículo 1, viene la palabra griega teteo. Es una búsqueda continua, es como aquel que se pone a buscar oro en una mina. Tiene que estar todos los días ahí picando. Hermanos, los tesoros de la palabra de Dios no salen solos. Hay que buscarlos, hay que trabajarlos. La mayoría de las veces, decidme si no voy a decir que levantéis la mano, pero ¿nos pasa esto que estáis tan bien? Dice, bueno, hoy voy a alimentarme un poquito, voy a dedicar una horita al estudio bíblico. Estás todo dispuesto, no hay distracción. Y te pones a leer y 10 versículos después empiezas... Y 30, o sea, unos 5 minutos después estás con la Biblia, ¿no? Si vienen los nietos, dices, es que están meditando. Eso, hermanos, aquí, ¿lo puedo preguntar? ¿A quién le pasa eso? Que estás leyendo la palabra y de repente te entra sueño. Y si no es sueño, es que algo ocurre. Dices, pero que no puedo. Es como si una lucha constante. ¿A quién le pasa? ¿Me pasa a mí nada más eso? O si no, llámate por teléfono. Hermano, quería salir por ahí a dar un paseo, ¿te quieres venir conmigo? Bueno, pero yo dejaré esto, luego cuando vuelva. Y así pasan los días, a veces pasan las semanas. Y decimos, ¿por qué no estoy creciendo? ¿Por qué Dios, el Señor Jesucristo, no se manifiesta en mi vida como promete querer manifestarse? ¿Por qué no consigo vencer? ¿Por qué no consigo dar luz a las personas que hay alrededor? ¿Por qué cada vez que se presenta un problema respondo en la carne? Bueno, pues Pablo nos dice cómo debemos hacer este despojo. Los verbos griegos traducidos despojarse y vestirse en los versículos 9 y 10 indican una acción de una vez por todas, pero esa acción, nota, dice, cuando confiamos en Cristo nos despojamos de la vieja vida y nos vestimos de la nueva. La vieja vida, en el momento en que recibimos a Cristo, es un momento en el instante, ocurre justo en ese momento. Recibes a Cristo, eres salvo, es instantáneo, se llama santificación instantánea. Todos los pecados han sido cubiertos, ahora estamos en Cristo, tenemos nueva vida, eso es instantáneo. Pero hermanos, tenemos que entender de que el cambio que se tiene que producir es progresivo. Guardar nuestro sitio ahí, quiero que veáis estos dos tiempos, el instantáneo y progresivo, en 1 Corintios capítulo 1.
Venid conmigo a 1 Corintios capítulo 1. Veamos los versículos 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora toma nota cómo los describe. La iglesia, es decir, aquellos que han sido apartados por Dios para un uso específico allí en Corintio. Dice, a los, fuerte, santificados. Y eso es ya, eso ya lo tenemos. Ellos ya tienen esa santificación. Está hablando de la santificación instantánea. Por cierto, esa santificación tú no añades nada para conseguirla. Es por pura gracia. Ocurre en el momento en que nosotros venimos al Señor reconociendo nuestros pecados o nuestra condición pecaminosa y decimos, Señor, sé que estoy separado de ti y sé que vivo en un cuerpo pecaminoso, sé que este pecado que hay en mi vida me separa de ti. Señor, sé que esto me trae unas consecuencias de una separación eterna en el futuro. Yo no quiero esto. Tú has provisto para poder ahora acercarme a través del sacrificio que tu Hijo Jesucristo ha hecho. Y por lo tanto te pido, por favor, que entres en mi vida y me salves. Se produce la santificación instantánea. Es toda, un 100% obra de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Pero ahora toma nota, dice, llamados ¿a qué? A ser santos. ¿Somos santos o vamos a ser santos o queremos ser santos? ¿Sí o no? ¿Y cuál es? ¿La primera o la segunda? Las dos, ¿verdad? Pero hay un tercer concepto de la santificación, digamos, completa. Hemos hablado de eso anteriormente, ¿verdad que sí? Santificación instantánea, en el momento cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, le recibimos como Salvador. Toda la obra de salvación, de santificación que Cristo tiene, la pone sobre nosotros. Es una imputación de su justicia. Tenemos esa salvación. No se puede cambiar, es eterna. Pero todavía seguimos en este viejo hombre, en esta vieja persona, con todas sus inclinaciones pecaminosas. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Y Pablo nos dice en Romanos 12:2, os ruego por la misericordia de Dios, 1 y 2, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que, sino transformados, metamorfos, es la palabra. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, si no estamos expuestos a la palabra diariamente, abundantemente, no va a haber transformación. ¿Sabéis lo que esa palabra, habéis escuchado esa palabra, metamorfosis? Los niños cuando van al colegio, algunas veces les piden que hagan un experimento y cogen unas orugas, ¿no? Unos bichitos peludos, asquerosos, les ponen hoja de mora y a las pocas semanas te metes en la caja y ves que ese gusano, esa oruga, se ha cubierto de un hilo de seda, ¿no? Y se quedan sorprendidos. Y dicen, ¿qué ha pasado? ¿Se ha muerto? Y dicen, no, se está produciendo una metamorfosis. Lo que hay dentro tiene ahora que salir fuera. Y unas semanas después miran en la caja y ven una preciosa mariposa. Y de dónde ha salido eso? Estaba dentro todo el tiempo. Pero ha tenido que salir fuera, ¿verdad? Ha tenido que morirlo de fuera y dejar lo que hay dentro para que y se ve esa preciosa. Hermanos, Cristo ya está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es dejar que salga. Pero necesita que le demos alimento. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. El verbo traducido renovado es un participio presente. Significa estar siendo constantemente renovado. Hay una especie de crisis en nosotros. La crisis que conduce a la salvación conduce al proceso de santificación, llegando a ser más como Jesucristo. Los griegos tenían dos palabras interesantes tenían dos palabras diferentes para nuevo. La palabra neos, ¿suena algo?
neoclasicismo, neoortodoxia, utilizamos eso muchas veces, pues la palabra es griega, significa nuevo en el tiempo. Pero hay otra palabra, kainos, significa nuevo en calidad y frescura. A veces las dos palabras se usaban indistintamente en el Nuevo Testamento, pero todavía hay una diferencia fundamental. Es decir, el creyente se ha vestido de una vez por todas el hombre nuevo, neos, y como consecuencia está siendo constantemente o continuamente renovados, kainos. Lo que llamamos santificación progresiva. Mira conmigo 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. 1 Corintios 15, versículo 45. Habéis oído decir muchas veces el viejo Adán. ¿De dónde saco yo ese concepto? Pues es un concepto bíblico. Mirad conmigo el versículo 45 al 47. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Eso lo llevamos todo, ¿verdad? Sí. Terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Ahora, venid conmigo ahora al capítulo, a 2 de Corintios, capítulo 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. Este versículo seguramente le sabéis de memoria. Es un versículo muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, aquí todas son hechas nuevas. Hemos entrado en una nueva familia, con unas nuevas instrucciones, con un nuevo propósito, todo es hecho nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con lo viejo? Desecharlo. ¿Y cómo vamos a conseguir hacerlo? ¿Os acordáis cuando empezamos Colosenses, que hice un experimento? Sí. Traje una batidora de casa, la puse aquí en el centro y eché todo lo que me encontré por ahí, todo lo más asqueroso que te podías encontrar. Lo eché dentro y apreté el botón y aquí de allí salió un caldo marrón asqueroso. Y dije, eso somos todos. Cuando dijiste, en realidad es lo que hace Dios cuando nos ve a nosotros sin Cristo. Es una mezcla, es un sincretismo de ideas, de costumbres, de actitudes. Y dices, ¿y cómo limpio eso? Bueno, que yo sepa, no podemos coger a una persona, ponerla boca abajo y vaciarla. ¿Verdad que no? Si fuese posible, lo haría todos los días conmigo, me estaría todo el día atado de patas al techo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo se limpia? Si tú metes una fuente de agua limpia, constante, poco a poco, ¿qué va a hacer esa agua limpia? Va a ir expulsando la vieja agua, ¿verdad? Y si lo mantienes ahí, constantemente entrando agua limpia, ¿qué va a pasar el día siguiente? ¿Cómo vas a ver lo que había ahí que era? Vas a ver que ahora está clarito. Y si pasa quizás 3 o 4 días, incluso te animes a dar un trago de lo que hay en ese recipiente. Hermanos, así es como se produce el cambio. Cuando el Pablo dice quitar lo viejo, no es como decir, bueno, pues me voy a vaciar por completo, no es, se tiene que ir renovando con nuevas sustancias, nuevos alimentos, nuevas ideas. Y esas ideas se convierten en costumbres. Y esas costumbres se convierten en carácter cristiano. Y ese carácter, hermano, nos identifica ante el mundo como personas distintas. Alguien lo puso así: planta una idea, cosecharás una acción. Planta una acción y cosecharás un hábito. Planta un hábito y cosecharás un carácter. Es decir, ese hábito se convierte en tu carácter. Y planta un carácter y ¿qué cosechas? Un destino. Hermano, lo que el Señor quiere es que vayamos metiendo para que esas ideas se conviertan en acciones y esas acciones se conviertan en hábitos. Hay personas que conozco que cuando le dices, ¿has leído la palabra hoy? Dicen, hoy no la he leído y parece que me faltaba algo.
Dice, todo el día están como que van desnudos por la calle. ¿Sabes lo que pasa? Han hecho costumbre. O sea, forma parte de ellos. No tienen que pensar si van a ir a la palabra durante el día. Ya se ha hecho un hábito. Como el desayunar. Como el respirar. La oración lo mismo. Cuando una acción se convierte en un hábito, vas a ver que ese hábito va a producir un carácter. Lo que el Señor quiere es conformarnos al carácter de Cristo. Conformarnos a su imagen. Y eso se va a producir, pues, como Pablo dice en Colosenses capítulo 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El siguiente mensaje que tengo va a ser solo del versículo 16. Porque es tan importante, es crucial, es la base de toda esa transformación de la que Pablo dice en Colosenses 3 que se tiene que producir. El pleno conocimiento lo pone ahí en el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta que el conocimiento pleno. Dirás, pastor, me has hablado de la santificación instantánea. Todo es mérito del Señor Jesucristo, porque hemos puesto nuestra confianza en su obra de salvación, la obra que hizo en la cruz, que es perfectamente capaz de pagar por mis pecados. Es santificación instantánea, lo llamamos regeneración, salvación, nuevo nacimiento. Santificación instantánea. Pero necesitamos esa santificación progresiva, por supuesto que sí. Eso va a requerir colaboración, ¿verdad? En el cual decimos, ok, ¿cómo voy a hacer yo para parecerme más a Cristo? Exponte a la palabra. Hay un pasaje muy interesante en Hechos capítulo 4, me acuerdo de que Pedro es llamado ante las autoridades y le amenazan. Y Pedro responde de una manera coherente, firme, sin temblar, con una seguridad extraordinaria, muy distinta a lo que era Pedro antes. Y los fariseos, los sacerdotes que le están juzgando, se miran diciendo, ¿de dónde sale con este denuedo, con esta seguridad, con esta libertad? No tiene temor de nosotros. Y dice, es que ha estado con Jesús. Ahí termina y se dieron cuenta de que había estado con Jesús. ¿Sabes lo que pasa cuando estás con Jesús? Que empiezas a parecerte a Él. No sé si eso es cierto o no. Voy a ponerlo como dato interesante. Alguien dijo una vez que los amos de las mascotas con el tiempo llegan a parecerse a las mascotas. No sé si es cierto. Los perros, ¿no? Yo me fijé en ellos, vi por ahí y dije, en algunos casos sí. No sé, pero si tú pasas tiempo con Jesús, se va a pegar. ¿Verdad que sí? Y mi esposa y yo llevamos 43 años de casados. Se nos han pegado las cosas. Y aunque somos muy diferentes, en muchas cosas somos iguales. No tenemos que hacer más que darnos una mirada y decimos, ya. Nos comunicamos. Ya son 43 años de estar viviendo juntos, de estar colaborando juntos, de pelear algunas veces también, de resolver asuntos. Y con el tiempo ya nos hemos más o menos sabido de qué pie cojeamos. Hermanos, pasar tiempo con Jesús transforma. Santificación instantánea, santificación progresiva. Y dirás, pastor, ¿y cuándo vamos a tener todo nuestro ser, mente, el cuerpo, alma y espíritu transformados? Bueno, el espíritu ya ha sido transformado, gracias a Dios, ha experimentado metamorfosis a través del nuevo nacimiento. La mente y el alma están siendo transformados por medio de la renovación diaria. Y dirás, pastor, ¿y cuándo me voy a poder librar de este cuerpo de muerte? Cuando veamos a Cristo cara a cara. Amén. Es decir, hermanos, si pensáis que no hay esperanza para el pastor, si la hay. Cristo no ha terminado conmigo todavía. Pero mientras tanto, hasta que esté con Él, porque entonces vamos a ser glorificados, como Pablo mencionó, vamos a experimentar la glorificación o lo que llamamos en teología de santificación completa. Alma, espíritu y cuerpo estarán completamente glorificados, santificados. Entonces seremos como Cristo, ¿verdad? Amén. Pero mientras tanto hay una tarea que hacer.
Y lo que nos está dando Pablo aquí es el cómo. Nos está diciendo, y esto es lo que tenéis que hacer. De hecho, nos dice el cómo más adelante. Nos habla de que tenemos que estar añadiendo. La primera de Pedro dice, añadir a vuestra fe virtud. La virtud es muy importante. Francisco, hemos tocado ese tema muchas veces, ¿verdad? Una buena disposición. Yo le digo a mi hijo, por favor, limpia la habitación. Bueno, pues lo va a hacer, pero lo va a hacer con mala disposición. El Señor cuando nos pide que hagamos cosas no podemos decir, bueno. No, dice, te voy a decir, ahora mismo, Señor, porque sé que es bueno para mí. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. ¿Quién necesita paciencia? Yo. Afecto fraternal, amor, todas esas cosas que tenemos que añadir, hermanos, se van a ir añadiendo según vamos dando al Señor más y más cabida en nuestra vida. Habéis oído decir muchas veces, y voy a cerrar con esto porque el tiempo ya se me ha ido, que el ser cristiano es difícil, ¿verdad? Sí. No, es imposible. Pero hay más. Imposible es nuestro propio esfuerzo. Pero es posible porque el Señor Jesucristo nos ha dado dos herramientas que lo hacen posible. Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestra guía, el que nos da capacidad para entender la palabra, el que nos da capacidad de discernir lo que nos rodea. Necesitamos a Él. Y cuando estamos llenos de Él, curiosamente, en el capítulo 3, versículo 16, nos dice que estemos llenos de su palabra. Pero es que en Efesios capítulo 5, 18 nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y si miras a continuación del uno y del otro, vas a ver que los efectos son los mismos. Transformación. Tenemos el Espíritu Santo. La vida cristiana como vivida como Cristo quiere, hermanos, no está en nosotros. No es posible en nuestra carne. No se puede vivir la vida cristiana en el poder del yo. Si entendemos eso, entonces decimos, entonces, ¿dónde voy a buscar la fuente del poder? Vale, pues vamos ahora a los recursos. Tenemos, hermanos, los recursos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Y si no hacemos uso de ello, no se va a ver transformación, no se va a ver cambio. Y vamos a mantenernos como bebés espirituales. Los bebés son preciosos. Tengo un nieto que se llama Kairos, que no sé si tendrá como 5 meses ya, o algo así. Pero eso está en esa etapa en la que tiene michelines por todos los sitios. Yo le digo, Kairos, tienes mucha suerte de que esté aquí en España y tú estés en Estados Unidos. Digo, porque te comería con patatas. Tiene ese aspecto de daño de verdad, encima te pone esa sonrisa provocante. Ese bebé es precioso. Pero imagínate que tenga 40 años y siga así. Ya no es precioso, ya es un monstruo. ¿No? Es algo anormal. Pues también es una monstruosidad, hermanos, cuando llevamos años y años y años en Cristo. No se ve para mí. Seguimos en el viejo hombre, en esa vieja forma, con esas viejas costumbres. Espero que escuchéis el testimonio de la hermana Lenny, ahora mismo mi mente está en otro lado, la hermana Lenny. Compartió algo por teléfono el otro día que fue fascinante, pero tiene que ver no con Lenny, algo, una decisión que ha tomado. Muerte a lo viejo, ¿verdad, Lenny, perdón? Y para decir muerto a lo viejo vas a tener que decir vida a lo nuevo. Y vas a tener que empezar a desechar muchas invitaciones. Y luego tomar compromiso por fe, hacer ciertas cosas. Y entonces, ¿qué ves? Que Cristo se manifiesta. ¡No! ¡Qué bendición! Pero es que podemos vivir ahí todo el tiempo. Pero hay una lucha. Y las invitaciones van a venir a veces de la persona menos esperada. No sé qué hacer con ese reloj. Me dan ganas de darle fuerte.
Hay mucho más que hablar, pero creo que vais entendiendo, hermanos, la dinámica, cómo Pablo, aquí Pablo lo dice, mira, esto es lo que tenéis que hacer, pero yo pregunto, ¿y cómo? A ver, dime dónde está el armario con todas esas cosas y yo me meto ahora mismo. Dime qué botón tengo que apretar para quitarme lo viejo. Pero no hay un botón y no hay un armario físico, pero sí hay medios espirituales progresivos, constantes, a que tenemos que ir. Y os aseguro que si vais al Señor constantemente buscando su favor, Él nos va a ayudar, Él nos va a transformar y vamos a ver, hermanos, que la vida cristiana sí es posible. Amén. Y vamos a descubrir lo que Pablo dice aquí, que Cristo es el todo y en todos. Ese es el énfasis del capítulo 3, versículo 10. Para que en todas las cosas tenga preeminencia. Capítulo 1, versículo 18. Y en el capítulo 2, 10 al 12, estamos completos en Él. Está todo ahí. Solo hay que echarle mano. Me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros esta semana va a decir, ok, vale, ahora entiendo que hay en mí cosas que Dios desecha, que Dios quiere que deseche? Formas de pensar, costumbres, hábitos que he tomado. Y no me voy a excusar diciendo, es que yo soy así. Tienes que aceptarme como soy. Bueno, si tienes un marido o una esposa que es gritón o gritona y te dice, que yo soy así, voy a decirle, pues mira, hazlo en otro sitio, pero en casa no lo hagas. No podemos excusarnos con eso. Es que yo soy así. No, el Señor dice, es que tú ahora no eres así. Lo viejo ha pasado. Ahora hay un nuevo programa. Ahora hay una nueva perspectiva. Ahora tenemos un nuevo hogar. Tenemos un nuevo Señor. Todas las cosas viejas pasaron. Ahora todo es nuevo. Y cuando empezamos a pensar de esta manera, hermanos, empezamos a ver algo extraordinario. Estamos muertos en Cristo, por lo tanto debemos matar lo terrenal, identificarlo y darle muerte día tras día tras día. El hermano Clayton recordó algo que yo escuché hace años de un predicador, decía de que después de arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo como Salvador, después de aquel arrepentimiento, hice más arrepentimiento el resto de mi vida que antes de haber recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque vas identificando cosas que no están bien. Vas diciéndole, esto tiene que cambiar. No voy a seguir en esta dirección. Voy a cambiar de dirección. Vas identificando cosas. Entonces, si estamos muertos en Cristo, debemos matar lo terrenal y enfocar bien. Tenemos la vida en Cristo, por tanto debemos buscar lo celestial. No es que tengo que ir al cielo para buscarlo, sino que las cosas que agradan a Dios debemos buscarlas aquí. Y luego podemos llegar a ser como Cristo, por lo tanto debemos fortalecer lo cristiano y permitir que el Espíritu renueve nuestras mentes, haciéndonos más y más a la imagen de Dios. Es una promesa aquí, hermanos. Aquí hay un contenido extraordinario. Dirás, pastor, ¿y dónde se va a exhibir todo ese cambio? Bueno, pues sigue leyendo a partir del versículo 17 y nota lo que dice. Versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Y todo lo que hagáis, versículo 23, hacerlo para su gloria. Ahí es donde vamos. Es decir, si Pablo aquí nos da las instrucciones de lo que tenemos que cambiar, ¿y dónde se va a exhibir ese cambio? En casa. En el trato con nuestro esposo, con nuestra esposa. En el trato, tienes un jefe que es horrible, ojalá que quiere cambiar al jefe, pues necesitas esto para poder tratar con ese jefe y dar lo mejor a ese jefe, para la gloria de Dios. ¿Eres tú el jefe y tienes empleados que son insoportables? Pues necesitas esto para poder funcionar en una situación así. ¿Eres un adolescente y tienes padres difíciles? Amén. No.
sí, pero mis padres no son perfectos. Pues entonces necesitas esto para poder tratar en casa con padres así. ¿Os dais cuenta, hermanos, que esto, una vez que lo extraemos, lo podemos exportar a todas las áreas de nuestra vida? La vida familiar, la vida social, la vida laboral, en todas las áreas. Y el otro día llegué a una conclusión. Dije, vamos a ver, Pablo está dándonos todo esto para que podamos atacar o podamos defendernos ante los gnósticos, ante estos falsos maestros. Y entonces me di cuenta que la mejor defensa contra la falsa enseñanza es ser un ejemplo de la verdad. Es decir, no es traer un argumento, un debate perfecto con todos los puntos y detalles para poder argumentar y demostrar a la otra persona lo equivocados que están. Solamente podemos decir, mira cómo funciona en mi propia vida. La mejor defensa es ser un cristiano que anda en el poder del Espíritu de su palabra. Así es. Bien, vamos a ponernos de pie. Espero que hayáis entendido que las 4 razones por las que debemos desecharnos de las cosas viejas y luego vestirnos de cosas nuevas. Hermanos, nuestra defensa está en el testimonio que vamos a dar. De nada sirve que vayamos por ahí diciendo soy cristiano y luego exhibamos un cristianismo que deja mucho que desear. De nada sirve. Lo que sirve es un testimonio vivido que luego dé respaldo a un testimonio hablado. Las dos cosas diferentes. Mi pregunta para nosotros hoy, para mí también, es: ¿estamos pasando tiempo en la palabra como debemos? No 5 minutos. 5 minutos está bien, pero no es suficiente para experimentar esa transformación, ese cambio de mente. Hace falta meterse intencionadamente, buscando un tiempo de calidad, meterse en la palabra. Y al principio te va a ser muy confusa, te lo aseguro, a mí me pasa todavía. Pero es la insistencia de seguir escarbando ahí dentro. Eso te va a ayudar a darte cuenta de las áreas de tu vida que no están bien. Es como mirarse a un espejo y ver ahí los feos que somos. Las áreas que necesitamos corregir. Las áreas defectuosas que hay que hacer algo al respecto. Es mirarse al espejo. El espejo nos mira a nosotros diciendo, mira, esto es lo que hay, y compararlo ahora con lo que es Cristo. Cuando vemos ese contraste, es cuando venimos al Señor y decimos, Señor, no me gusta el aspecto que tengo. ¿Por qué? Porque a ti no te gusta el aspecto que tengo. Y por lo tanto, Señor, va a ser bajo tus condiciones. Yo quiero, Señor, pasar tiempo a tu lado. Comprométete esta semana a pasar tiempo de calidad con el Señor. No solamente para aprender principios teológicos, sino para pasar tiempo con el Señor, para que te hable al corazón. Luego ven al Señor en oración, reconociendo las áreas que te has dado cuenta de que no están en orden. Y pide la ayuda. Tú quieres cambiarlo, pero no vas a poder. Pero si pides ayuda, Él te va a ayudar. El Espíritu Santo se va a poner a tu lado. Y si damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, entonces su carácter se va a empezar a manifestar en nosotros. Qué bendición, hermanos, cuando podemos andar en esa verdad. Y qué bendición tan grande cuando una iglesia entiende esto y empiezan a funcionar unidos con el mismo programa. Es maravilloso. Y qué bendición para la sociedad que nos rodea cuando ven a la gente que sale de la iglesia y dicen, es que la gente de esta iglesia es distinta. Yo les he visto, les he tratado en el comercio, les he tratado personalmente. Cuando les pitan ahí por atrás porque ha pasado el semáforo de rojo a verde, no se ponen a hacer barbaridades, sino que quizá dicen, que Dios te bendiga. Se portan distintos. Vamos a ver. Señor y Padre Celestial, aquí hay mucho más que podríamos mencionar, pero creo que los puntos más fuertes los hemos tocado ya. La clave, Señor, está en el tiempo que debemos pasar contigo, en tu palabra, meditando en ella, dando lugar a tu palabra en nuestra vida.
confesando las áreas que no están bien, pidiendo ayuda a nuestro Señor, nuestro mediador, para que nos ayude, Señor, a ir cambiando esas áreas, que podamos experimentar una metamorfosis. La metamorfosis no se produce de un día a otro, se produce a lo largo del tiempo. Tenemos todo lo que necesitamos dentro. Lo que tenemos que hacer, Señor, es permitir que Cristo, que ahora mora dentro, sea visto por fuera. Ayúdanos, ayúdame a mí, en Cristo Jesús. Hermano Héctor.